Estamos en el primer tema. Si Jesús, siendo Dios, siendo la esencia de Dios en esta tierra, Él necesitó aislarse para llenarse de Él, continúa nosotros, que no somos más que Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, hermano, vamos a mirar este segundo tema. Abra ahí su Biblia así como estamos sentaditos. Lucas capítulo 11, verso 1. Vamos a leer solamente ese verso. Lucas capítulo 11, verso 1. Hay mucha Biblia que conocemos, leemos de corrido y poco nos detenemos para hacernos preguntas. ¿Y ya lo encontró? Amén. Dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. La palabra discípulo significa alumno. Quiere decir que Jesús tenía una escuela. Él era el maestro. De hecho, algunos le llamaban, Nicodemo le dijo rabí, que significa maestro. Entonces, uno de sus alumnos viene a donde él y le dice: Señor, enséñanos a orar, así como el maestro Juan enseñó a sus alumnos. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, hermano, el hábito que nos enseña Jesús de orar implica tomar la decisión de vivir en una atmósfera distinta a la acostumbrada. A ver, ayúdeme. ¿A qué estamos acostumbrados? Al bullicio. Yo llego al trabajo y la televisión está prendida y Lidia tiene las alabanzas y hay un choque de alabanzas con programas y de todo. Entonces, la oración nos invita a salir de esa atmósfera que ya estamos acostumbrados, el vaivén de todos los días, el córrele, apúrate, el ya nos vamos, el que no alcanzaste a comer y qué te vas a poner y todo ese vaivén de la vida. Dice Jesús, hay que salirse un poquito de esa atmósfera. La oración nos va a ayudar, ya sea teniendo una hora establecida o de una manera espontánea. Lidia nos compartía que miraba un video, sintió la necesidad de ir a orar. Entonces, ella no tenía agendada esa hora de ir a orar, pero nació en ella el deseo de una manera espontánea y se fue a donde orar, al cuarto. Entonces, esos tiempos de oración, hermano, podemos ocuparlos para alabar a Dios, para agradecerle, para confesar nuestros pecados a Dios, para interceder por otras personas, para presentar nuestras peticiones personales a Dios. Entonces, sí podemos aprovechar el tiempo que dedicamos para buscar al Señor. Entonces, al primer hábito de aislarse le vamos a agregar el segundo hábito. Ya saqué un tiempo de mi tiempo, ¿y ahora qué hago en ese tiempo? Póngase a orar. Póngase a orar, así como el texto lo dice, hermano. Y quiero decirle algo, que la Biblia, esa palabra que usted tiene en sus manos, nos enseña cómo orar. Ahora la tecnología ha avanzado, hay muchos expositores, hay muchos, hermanos, material que podemos agarrar para nosotros poder crecer en la oración, pero nada más que el ejemplo de Jesús nos va a ayudar para aprender a orar. Los discípulos sin duda que tuvieron que haber escuchado a Jesús cómo eran sus oraciones. ¿Andaban con Él? En algún momento tuvieron que haberlo escuchado cómo eran sus oraciones. Esto provocó en ellos el deseo de aprender a orar, tanto que le pidieron que los enseñara de la misma manera en que Él lo hacía. Imagínense que Dios nos diera esa oportunidad de poder andar en los tiempos bíblicos y conocer a Jesús y ver qué es lo que hacía, cómo oraba, cómo enseñaba. Entonces los discípulos tuvieron ese privilegio. Al escuchar en alguna ocasión, escucharlo orar, rápido aprovecharon la oportunidad y dijeron: Señor, enséñanos, queremos aprender a orar como tú lo haces. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo creo que estoy delante de gente que quiere crecer en la oración. Yo quiero crecer en mi oración. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? A donde la Biblia. ¿A qué ejemplo tengo que seguir? Al ejemplo de Jesús. ¿Sí está conmigo? Amén. La oración es la clave. Hay que aprender a orar como lo hacía Jesús. Los discípulos vieron muchas veces el poder de Jesús manifestarse
en la vida de las personas y rápidamente lo relacionaron con el tipo de oración que él practicaba. Hay algo que choca en mi espíritu, hermano, que yo he visto mucho evangélico hoy en día que ha adoptado frases del internet y dice, suelta la palabra, profetiza y dale duro. Y Jesús siempre se relacionaba con Dios y sus discípulos miraban cómo él se conducía. Y por las maravillas, las señales y el respaldo que él tenía, rápido lo relacionaban con la oración. Es que está orando. Es que está apartando un tiempo para orar. Hace un momento les decía, el tener intimidad con Dios nos da llenura y la llenura nos da manifestación. Entonces, Jesús era respaldado por Dios en una manifestación porque estaba lleno de Dios. Y estaba lleno de Dios porque sacaba tiempo para relacionarse con Él. ¿Sí está conmigo? Sencillo, ¿no? De entenderlo. Ya en la práctica es donde nos cuesta, a todos nos cuesta. Obtengamos una mejor idea de las ocasiones en las que Jesús oró y el significado que ellas tienen para nuestra propia vida. Veamos a través de la Escritura qué es lo que hacía Jesús. Y la Biblia nos enseña que Jesús oraba muy temprano, muy de mañana. Si usáramos un lenguaje evangélico, podríamos decirle que Jesús le ganaba al gallo. Yo no sé cuántos le ganan, ya no hay gallo cerquita de la casa, pero no sé cuántos le ganan a la alarma. O la alarma nos gana y ahí está, suena y suena y suena y no nos levantamos. Entonces, vea lo que dice la Biblia en Marcos 1:35. Si queremos aprender de Jesús, tenemos que observar qué es lo que hacía Jesús. Marcos 1:35. ¿Ya lo encontró? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces, algo que practicaba Jesús era levantarse muy de temprano. De hecho, le ganaba al alba, ¿no? Siendo aún oscuro, él se ponía a orar. A veces decimos, no, es que entro bien temprano a trabajar, en la mañana no puedo orar. No, sí puede. Jesús le ganaba al sol. Sí se puede. Nomás que hay que crear en nosotros un hábito de levantarnos temprano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué es importante orar por la mañana? Número 1, para iniciar nuestro día con Dios. Dicen por ahí, hermano, me levanté con el pie izquierdo. Todo me está saliendo mal. La pregunta es, ¿y encomendaste tu día a Dios? No, pues salemos corriendo, ¿no? Las llaves, la cartera, cierren la puerta, checo tarde, ya vamos. ¿Y a qué hora le dijimos, Señor, aquí estoy? Buenos días, Señor. Deposito en ti mi día. ¿A qué horas pensamos en eso? Número 2, es importante orar por la mañana para estar listo contra los ataques del enemigo. Satanás va a buscar cualquier oportunidad, hermano, para atacarnos. Sea en el área de la tentación, en el área espiritual, él está al acecho, así dice la Biblia. A unos hasta en sueños ahí viene a estar estorbando. Entonces es importante orar por la mañana porque podemos pedirle a Dios que Él nos ayude contra los ataques del enemigo. Así es que la Biblia nos enseña que Jesús oraba por la mañana, pero muy de mañana, no a las 11 de la mañana, muy de mañana. También, hermano, la Biblia nos enseña que Él oró por la noche. Y en ocasiones Él oró toda la noche. Tuvo vigilia. Vea lo que dice la Biblia en Lucas 6:12. Vamos a estar viajando ahí en algunos textos. Lucas capítulo 6, verso 12. Dice la Escritura: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
O sea que no fue un ratito, pasó toda la noche orando a Dios. Ahí le va para los que descansan los sábados. A veces decimos, mañana no hay trabajo. Ahora sí me puedo desvelar viendo unas películas. Porque mañana no me tengo que levantar temprano. No hay trabajo, no hay escuela, no hay actividad. Me puedo desvelar. Y Jesús se desvelaba, pero no viendo películas. Él se desvelaba orando. Hay mucha necesidad. En lo particular, todos tenemos necesidad, hermano. Y esperamos muchas veces que Dios en su misericordia voltee a vernos. Dios no va a mover su mano a menos que nosotros provoquemos la respuesta. ¿Estamos acá? Quiero decirle que hay ocasiones en que orar será más importante que dormir. Cómo cuesta trabajo levantarse de esa camita. Y ahora vienen los días fríos, en los cuales las cobijas están calientitas. Y cómo nos cuesta trabajo levantarnos. Aquí acostadito, tapadito, aquí voy a orar. Dios conoce mi corazón. Él sabe. Sí, pero ¿dónde está el esfuerzo que estamos haciendo? Los evangélicos siempre tenemos una excusa. Cuando hace calor, porque hace calor. Y cuando hace frío, porque hace frío. Total que siempre buscamos la oportunidad para seguir alimentando un mal hábito. Entonces, si practicamos la oración muy de mañana, si practicamos la oración por la noche, ¿qué vamos a hacer? A quitar de nuestra vida malos hábitos. Malos hábitos. ¿A quién le gusta levantarse tarde? No, levante la mano. ¿A quién le gusta desvelarse, hermano? Viendo Netflix. No, levante la mano. Entonces, si queremos esa manifestación de la cual habla la Biblia, tenemos que empezar a sacrificar cosas que a nosotros nos gustan. Cosas que a esta carne, hermano, le atraen. Como que se fueron los amenes. Amén. Ahora, otro punto importante. Jesús no solamente oró por las personas, pero también oró con las personas. Y aquí, hermano, es donde a la mitad del consejo viene la actividad práctica. Abra su Biblia, Lucas 9:28. Y le voy a compartir cuál va a ser la actividad práctica de este hábito. Lucas capítulo 9, verso 28. ¿Ya lo encontró? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, está hablando de Jesús, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Todo lo relacionado con Jesús, si no estaba sanando, estaba enseñando o estaba orando. Y esos son buenos hábitos que el Hijo de Dios debe de tener, que usted y yo debemos de tener. Así es que Jesús no solamente oraba por el necesitado, sino también oraba con las personas. ¿Cuál es la actividad práctica de este segundo hábito? Orar con nuestros hermanos. Pastor, pero ya vengo el jueves y oro con mis hermanos. Ya vengo el domingo y oro con mis hermanos. Necesitamos desarrollar los hábitos que Jesús tenía. Imagínese que le diga, hermana Alicia, el viernes vamos a ir a su casa, nos recibe de 7 a 8, 1 hora, platicamos un poquito de la Biblia y qué le parece si oramos un ratito. Usted nos dice sus necesidades, nosotros decimos las nuestras y juntos oramos por las de la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Cómo le caería esa visita? Bien. Entonces, tenemos que salir de la comodidad, tenemos que salir del confort, de lo aprendido. Yo oro en la iglesia. No, es que no me diga que con fulano, yo oro solo. Dios conoce mi corazón. No, si Jesús lo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. Él no solo oró por las personas, sino también con las personas. ¿De cuál es la actividad práctica de esta semana? Orar con alguien más. Orar con alguien más. Hermano Roberto, ¿cree que pueda ir el martes a la casa un rato? De pasadita, oramos un rato, platicamos.
Es un ejemplo, ¿eh? No se me asuste. Amén. Entonces tenemos que salir de eso. No, pues aquí no vemos el jueves, aquí no vemos el domingo. Y ya no me saque de eso. Ese es mi compromiso nomás. Yo estoy comprometido con la iglesia a no faltar el jueves y no faltar el domingo. Evangélicos cuadrados. Evangélicos cuadrados. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Pero así como a veces nos gana la comezón de decir, Jenny, ¿cuándo nos echamos un cafecito? Porque hay algo que le quiero platicar y se lo voy a explicar, no como chisme, necesitamos orar por él. No. Pero cuando dice, hermana Jenny, ¿qué le parece si echamos una vuelta para su casa y oramos? Hay mucha necesidad en la iglesia, se nos dio una hoja el domingo por la cual tenemos que orar. Pero ¿qué le parece si alguien le dice a un hermano, le dice a otro hermano, cuando se nos acomoda un día y vamos a su casa a orar, nomás regálenos una hora de su tiempo? Oramos juntos. Esa es la actividad práctica de esta semana, ¿eh? Así que tome tiempo para orar con su familia, con sus hermanos en Cristo, principalmente que sean de su congregación. Principalmente que sean de su congregación. Hay hermanos que no están presentes. Y si no somos afectados primeramente nosotros, no vamos a poder afectar a alguien más. Entonces necesitamos orar, hermano, con nuestros hermanos. Pase un tiempo de oración con su familia, junte a sus hijos. Mira, ahorita vuelves a prender la tele, apágame ese celular, vamos a orar juntos. Ponga una alabanza ahí. Ahora ya todos tienen en la televisión el acceso a poner una alabanza. Ponga la alabanza, hermano. Ponga una canasta y todos pongan sus celulares ahí. Vamos a orar. Vamos a orar. Todos tienen necesidad en sus casas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Venimos y se las depositamos a la iglesia. Iglesia, oren por mi gente, oren por los míos, para que el Señor los traiga. Pero a ver, familia, Lidia, Jonathan, vamos a orar. Esta es nuestra necesidad. Si yo la descargo en la iglesia es porque yo ya lo estoy haciendo aquí en la casa. Tenemos que aprender a orar. La Biblia nos enseña. Jesús no solo oró por la gente, pero también oró con la gente. Si usted se compromete a orar con alguien más, no lo deje para después, cumpla su palabra, aportemos para la unidad. A veces queremos que por obra del Espíritu Santo las cosas sucedan. No van a suceder si usted y yo no las provocamos. Si usted y yo no las provocamos. Amén. No, muy amén. Bien, Jesús oró continuamente. Jesús no tomó la oración como un programa de una iglesia. 40 días de ayuno y oración. Vénganse mis discípulos, dijo Jesús, vamos a entrar 40 días a la oración. Y después de los 40 días, sigamos nuestra vida relajada. No, Jesús tuvo de la oración un estilo de vida. Continuamente Él estuvo orando. Dice la Biblia que Él le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cuándo? Orar siempre y no desmayar. La respuesta llegará según sea nuestra insistencia. Jesús oró, hermano, y la Biblia lo relata, oró mirando hacia arriba, Él oró arrodillado, Él oró postrado, Él oró antes de tomar decisiones, Él oró, Él siguió orando aún después de haber tenido una victoria, Él oró para vencer la tentación, Él oró para no dejar algo sin cumplir, Él oró, hermano, durante la crisis, su oración fue ferviente, aún, dice la Biblia, que estando en la cruz, a punto de morir, Él siguió orando. Amén. Continuamente estuvo orando Jesús. Él no necesitó un programa, hermano, para decir, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar. No, Él lo hacía un estilo de vida. Para Él era lo más natural. ¿Por qué? Porque ya se había hecho un hábito. Un hábito. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a dar Biblia. Mateo 27, 50 vamos a leer. Mateo 27, vamos a leer el verso 50. Si ya lo encontró, dígame amén.
para poder leerlo. Dice la Biblia, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Antes de morir, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Y dice la Biblia que él clamó. Entonces, hermano, siempre Jesús estuvo orando. Orando. Hemos hecho de la oración, hermano, como parte de solamente cuando comemos. Vamos a orar por los alimentos en el desayuno, en la comida y en la cena. No le falta su oración a la comida. Quiero pensar. Y Jesús siempre oró. Cualquiera que fuera la situación, si estaba contento, Él oraba. Si estaba triste, Él oraba. Si estaba pasando dificultad, Él oraba. Si había tenido victoria, Él oraba. Si la gente había sido libre, Él oraba. Si la gente había sido sanada, Él oraba. Siempre oraba. Lo llevaron a la cruz, antes de expirar, Él clamó. Siempre oró. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia? ¿La pasa bien? Gloria a Dios, hay que orar. Vienen los problemas y de lo que menos nos acordamos es de la oración. Cuando el ejemplo que Jesús nos enseñó fue de que Él oró siempre. Podríamos decir que Jesús nunca dejó de orar. Ahora, estamos viendo el hábito número 2, que es el hábito de la oración. Y todo buen hábito va a tener enemigos. ¿Cuáles serán los enemigos del hábito de orar? Un enemigo de la oración es cuando oramos, hermano, por cosas innecesarias. Hay cosas que usted y yo no necesitamos y estamos orando por ellas. Y eso estorba. Y decimos, ay, Dios no me ha respondido. Si es que no estás pidiendo correctamente. Tenga su Biblia lista. Santiago 4:3. Vamos a leer. Santiago capítulo 4, verso 3. Ya estamos ahí. Dice la Escritura, pedís y no recibí, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Quiere decir, hermano, que mi oración no es una oración correcta, porque yo estoy esperando que de esa respuesta, hermano, yo pueda satisfacer mis necesidades, mis gustos, mis deseos. Que Dios responda para que vea que conmigo también responde. Ya eso está mal. Ya eso está mal. Voy a orar para que gente se convierta. Y cuando la gente se convierta, digan que, mire, gracias a que yo les hablé, están aquí. Incorrecto. Pedís y no recibís porque pedís mal. Aún para orar tenemos que saber orar correctamente. En todo lo que hagamos, hermano, tenemos que buscar que el exaltado sea Dios y no para nuestros deleites. Algo más, hermano, que es un enemigo en el hábito de la oración. La oración es estorbada, hermano, si se está practicando o si se está viviendo en algún pecado. Creemos, hermano, que Dios es bien bonachón, que Dios es bien buena onda. Hermano, que Dios está a la vanguardia y que Él nos va a pasar por alto las cosas. En otras palabras, puedo hacer con mi vida lo que yo quiera y venir a cantar, venir a orar, venir a hacer el trabajo que todos los evangélicos hacen. No, la oración es estorbada, o un enemigo de la oración es cuando estamos practicando, estamos viviendo bajo un pecado. El Salmo capítulo 66, verso 18 nos lo corrobora. Mueva, hermano, ahí las páginas de su Biblia. Vámonos al libro de los Salmos, capítulo 66, verso 18. Todo esto nos va a ayudar, hermanos, si queremos crecer en el hábito de la oración. También tenemos que conocer que ese hábito tiene enemigos y tenemos que identificarlos para poder quitarlos de nuestra vida. Salmo 66, verso 18, la Escritura dice, si en mi corazón
hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Por qué Dios escucha? Porque nos guardamos. Y si no nos guardamos, Dios no nos escucha. Sencillo. Es lo que el salmista está diciendo. Así es que, hermano, un enemigo más del hábito de orar es cuando se obedece a medias la escritura. Hace tiempo hablábamos de eso. Ir a donde la palabra, decir esto sí aplica, esto no aplica, esto me conviene, esto no me conviene, me quedo con el Dios del Nuevo Testamento y desecho al Dios del Antiguo Testamento y como de aquí, como de allá, esto sí, esto no, y andamos, como decía mamá, expulgando nomás ahí. Entonces la palabra desde el principio hasta el final es palabra de Dios y toda tenemos que observarla y toda tenemos que obedecerla. Entonces, cuando miramos la palabra y la obedecemos a medias, también es un enemigo de la oración. Vea cómo dice Proverbios 28:9. Denle un poquito adelante el otro libro, Proverbios 28:9. Dice la escritura de la siguiente manera, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y algunas definiciones de la palabra abominable significa aborrecible, reprobable, despreciable y detestable. Entonces quiere decir, hermano, que cuando el Señor mira, hermano, que nosotros estamos apartando nuestro oído de la palabra para no obedecer, dice, aunque ores no la voy a recibir. No te voy a escuchar. Ya ve que Dios no es tan bonachón. Ya ve que Dios no es tan solapador y no nos pasa también las cosas. Así lo dice la escritura. Cuando usted y yo somos indiferentes a la palabra de Dios, cuando la abandonamos, hermano, o evadimos esta palabra, esto provoca que se cierren los oídos de Dios. Y por más que oremos, y por más que clamemos, y por más que supliquemos, Dios no va a responder a menos que arreglemos nuestra situación. ¿Sí está conmigo? ¿Te queremos crecer? Me voy a aislar, voy a empezar a orar. Pero si empiezo a orar y Dios trae a mi mente que tengo que arreglar algunas cosas en mi vida, vale más que las arregle, porque por más que le invierta la oración no va a ser escuchada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tenemos que mirar, hermano, nuestro caminar, nuestra conducta, porque también un enemigo de la oración es cuando en nuestro corazón no hay perdón. Hay mucha gente que nos ha hecho daño, pero depende de usted y depende de mí si perdonamos o guardamos la afrenta. Ahí luego les voy a compartir una reflexión del pleito de los siervos, se dice. Esa reflexión está hermosa. Entonces a veces decimos, yo estoy bien. Bueno, si estás bien, ¿por qué te comportas así? Si estás bien, ¿por qué tu conducta sigue siendo la misma? Y todavía dice que Dios te escucha, cuando la Biblia dice que Dios no escucha. Cuando hay falta de perdón, Dios no escucha. Dios no escucha. Vea lo que dice Marcos 11:25. Ya estamos entrando a la recta final. Marcos 11:25. ¿Ya lo encontró? Marcos capítulo 11, verso 25, la escritura dice, y cuando estéis orando, ya te apartaste, ya empezaste a orar, bueno, cuando estés orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Quiere decir que este texto es un texto condicional. Dios no nos va a perdonar si antes nosotros no perdonamos. Y ya vimos que cuando escuchamos a medias y obedecemos a medias, Él no nos escucha. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Crecer en la oración. Y si vamos a crecer, crezcamos bien. Lo usaban mucho las mamás. Yo me recuerdo,
traían a los niños ahí ya que andaban ahí de meses y se lo montaban las muchachas aquí con los pies abiertos de lado aquí. ¿Cuánto les tocó ver eso? Y en vez de traerlos aquí enfrente, lo traían de lado. Y lo decían, no trepes al chamaco así porque se va a hacer sambo. No sé cuántos escucharon eso. Entonces, si vamos a crecer, crezcamos bien. Porque si no, vamos a andar zambos. Vamos a andar mal. Y Dios no quiere una iglesia que camine mal. Dios quiere una iglesia que camine bien. Y no estamos aquí porque lo sabemos todo. Estamos aquí porque queremos aprender a hacer bien las cosas. Y si la palabra nos va a confrontar, y si por medio de esa confrontación yo voy a crecer, pues bendito sea Dios, aunque en el momento me duela, la recibo. La recibo. Y si cuando yo estoy orando, Dios trae a mi mente, hermano, una deuda por ahí pendiente, perdono. Pero no basta con decir yo perdono. Todo es práctica. Todo es práctica. Hay pleito en la relación matrimonial y luego después de un conflicto, entre comillas, se arreglan y dicen, estamos bien, estamos bien. Acércate para acá, pues. No, aquí estoy bien. Entonces no estamos bien. Entonces no estamos bien. Porque si estuviéramos bien, después de ese perdón, cambiaran las actitudes. Lo mismo sucede con nuestra relación como hermanos. Si hay un conflicto, hermana Teresita, entre usted y yo voy a orar y digo, ay, traigo una situación pendiente con hermana Teresa. Señor, pues como tú dices que me vas a perdonar, si yo la perdono, está bien, yo la perdono. Ahí muere. Pero la miro y le saco la vuelta, ¿qué significa? Que no la perdoné. Pero si me la nombran y como que se me revuelve el estómago, significa que no la perdoné. Y si no la perdono, también Dios no me va a perdonar a mí. Por más que le esté hablando ahí, Señor, ayúdame, socórreme, contesta, mira, Señor, yo soy un vaso en tus manos, voy por el perdido, a donde tú quieras yo voy, Señor, usa mi vida. No, espérese, mijo, espérese, arregle su situación. Entonces, si queremos crecer en el hábito de la oración, hermano, vamos a tener que ser confrontados con la misma palabra. La palabra es la que nos confronta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo la amo, hermano. Es un ejemplo. Bien. Hagamos de la oración un hábito, hermano. Hábito número 1, aislarse. Hábito número 2, sin abandonar el primero, es orar. Últimas recomendaciones. Número 1, decida orar. Tome la decisión de orar. No espere hasta que sienta deseo de hacerlo, porque los ganas no le van a llegar. Los deseos nunca van a aparecer. No espere a que le llegue el deseo de orar. Recuerde que orar es un hábito, es una decisión, algo que usted debe hacer sin importar cómo se sienta. Me siento motivado, oro. Pero si se siente triste, decepcionado, además se siente angustiado, siga orando. Decida orar. Orar es una disciplina de acción, no un asunto de sentimientos. Hoy sí, mañana no. Hay que ser decididos para orar. Recomendación número 2. Haga de la oración una parte de su vida diaria. No la deje para los jueves media hora, no la deje para los domingos media hora. Que la oración sea parte de su vida todos los días. Usted puede orar en cualquier lugar o en cualquier momento. Hay algunas personas que llaman a la oración, dentro de sus clasificaciones, hay una que se le conoce como las oraciones flecha. ¿Qué significan eso? Que usted las lanza tan pronto como una necesidad aparece en su vida. A veces andamos trabajando, la mujer anda lavando los trastes, el hombre anda en el trabajo y ¡pling! Suena el WhatsApp del grupo de la iglesia. Hermano, pido oración por esta situación que está pasando. Amén. Padre, sigo trabajando, pero te pedimos, Señor, por la necesidad de mi hermano o de mi hermana. Es una oración flecha. ¿Apartó un tiempo para orar? No, en el momento se presentó la oportunidad, la necesidad y usted oró. Orar a Dios siempre. Recomendación número 3. Ore meditando en su palabra. Haga propia las promesas de Dios y repítaselas. Traer a la mente las escrituras es una de las formas más poderosas de orar.
Saber que Dios honra su palabra provee una gran confianza. Cuando el hombre y la mujer conoce Biblia y se encuentra con la palabra, que la Biblia dice que Él no nos va a desamparar, que siempre nos va a sustentar, que Él siempre va a estar a nuestro lado. Cuando usted esté en su momento de oración, usted puede echar mano de esa palabra y decir: Padre, tú dijiste que nunca nos ibas a dejar. Tú dijiste que siempre ibas a estar conmigo. A lo mejor ahorita no estoy en la mejor condición, pero yo sé que tú eres fiel a tus promesas. Cite lo que la Biblia dice. Para eso hay que conocer la Biblia. Para eso hay que abrir más la Biblia. Y no leer por leer. No corra prisa de leer del Génesis al Apocalipsis. No. Lea un capítulo, guárdelo, memorícelo, medítelo. Apréndase algún texto de memoria, tráigalo presente todo el día. Señor, ¿por qué dice esto? Señor, ¿por qué dice aquello? Padre, gracias por esta palabra, no había visto esto otro. No corra, con poquito, pero bien concentrado, meditado y retenido, usted lo puede traer cuando esté orando. Amén. Amén. Bien. Punto número 4. Comprométase con usted mismo a no tomar decisiones sin antes orar. Todos vivimos en una vida que constantemente tenemos que tomar decisiones. Desde en qué carro me voy a ir, qué ropa me voy a poner, cuánto dinero voy a gastar, a dónde voy a ir. Antes de tomar toda esa clase de decisiones, ore a Dios primero. Señor, esta situación, ¿es tu voluntad? Adelante. No tome decisiones a la ligera sin antes consultar a Dios. Tomar decisiones sin buscar la dirección de Dios puede acarrear una multitud de problemas que se podrían evitar. Dé a Dios la oportunidad de conocer su necesidad antes de tomar los asuntos en sus propias manos. Usted no es más sabio que Dios. Deje que Dios dirija sus pasos. ¿Y cómo lo va a hacer? Relacionándonos con Él en la oración. Punto número 5. Ore antes de salir de su casa por la mañana. Ore por y acerca de ese día. Conságrelo a Dios. Pídale sus bendiciones, su protección, su dirección y su ayuda. Antes de salir a casa, ponga su vida en las manos de Dios. Me voy, cuida mi camino, pero cuida los que se quedan también. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. Punto número 2, 4, 5, 6. Ore con sencillez. Ojo. Concéntrese en ser genuino delante de Dios. No se preocupe por las palabras que utiliza. La oración es una conversación con Dios. Él no se impresiona con el tono de nuestra voz o el volumen. Simplemente hable con Dios de una manera natural, así como usted platica con un amigo. Sencillo. Dios, gracias por este día. Relaciónese con Dios de una manera sencilla. A Dios no lo podemos impactar. Oh, Dios eterno, Padre de misericordia. Dios conoce su corazón, Dios conoce el mío. Y sabe que lo necesitamos. Punto final. Nunca se rinda, siga orando. Dios ha prometido bendecir nuestra persistencia, puesto que la oración debe estar basada en la fe. Esta llega a ser una prueba en nuestro caminar. Nunca deje de orar. Todo es cambiante, la vida es muy voluble, altas y bajas. Hoy estoy contento, mañana estoy triste. Hoy estoy efusivo, mañana estoy desanimado. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, nunca deje de orar. Cuando usted y yo lo practicamos, entonces haremos de la oración un hábito.